Cuando somos papás primerizos tenemos muchísimas dudas de cómo cargar a nuestro bebé, si necesita o no estimulación temprana y peor aún, a veces idealizamos el momento del nacimiento, pero resulta que nuestro bebé se adelanta y es prematuro, ¿no? Y entonces existen factores que nosotros no podemos controlar. Para resolver muchísimas dudas acerca del neurodesarrollo infantil, de banderas rojas del neurodesarrollo y algunos mitos como la andadera, tenemos una invitada especial, la doctora Mariana Rangel, que aparte de ser una gran amiga, es especialista en neonatología con una maestría en neurohabilitación. Me lo aprendí muy bien porque me costó trabajo aprenderme el título de su maestría. Mariana, es un gusto tenerte aquí. Un gusto todo mío, gracias por la invitación. Bueno, Mariana, la verdad es que tenemos que resolver muchísimas dudas que tenemos como papás primerizos, sobre todo en el aspecto de cómo debemos de tratar a nuestro bebé recién nacido. Pero antes de todo, quisiera resolver una duda que tengo con respecto a cuál es la forma apropiada de mencionar esta parte de la estimulación. ¿Es estimulación temprana o recibe ya actualmente otro nombre? Pues ya se ha cambiado un poco el término, ¿no? Okay. Más bien ya se ha optado por usar la palabra, el término de estimulación oportuna. Okay. ¿No? Obviamente esto haciendo adecuaciones, ¿no? Oportuna en el sentido de que tenemos que valorar a nuestro paciente, ¿no? Si es un bebé prematuro, si es un bebé de término, si tiene alguna situación, algún síndrome, alguna malformación, todo eso se tiene que considerar y de tal forma, pues le damos la connotación de oportuno. Ah, perfecto. Sí, yo tenía esa duda porque en realidad tiene mucho tiempo que he hecho algún taller con respecto a estos temas. Y otra de las preguntas que quiero hacerte es, ¿quién es el especialista que debe de dar este tipo de estimulación oportuna? Porque ahora abundan escuelitas que certifican a personas que no son profesionales de la salud. Siempre les recomiendo, ¿no? Que se dirijan a personal de salud, ¿no? Okay. Pueden ser colegas médicos de la rehabilitación con el enfoque pediátrico. Están los fisioterapeutas, ¿no? También con un enfoque pediátrico. Que son buenísimos, Buenísimos, ¿no? Buenísimos. O como yo, ¿no? Que soy pediatra, soy neonatóloga y bueno, yo opté por la maestría en neurohabilitación. Creo que somos las personas correctas o indicadas para hacer el abordaje de estos pacientes. Sí, probablemente el conocer un poco acerca de la estimulación oportuna y del neurodesarrollo nos permite hacer tamizaje, pero una vez que hacemos tamizaje, que tamizaje básicamente es la detección de signos, ¿no? Que nos permiten sospechar de que algo no va muy bien, y eso lo puede ser a lo mejor la maestra de preescolar o las maestras de guardería, ¿no? Porque tienen tanta experiencia que logran notar cosas como que no van bien e inmediatamente te lo dicen a ti como mamá o papá. Oye, es que Juanito pues como que no tiene intenciones de gatear y ya tiene 12 meses, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, la verdad es que ellos son como los que abren ahí la puerta, ¿no? Y bueno, pues obviamente es buscar quién es el personal, ¿no? Que nos va a acompañar, porque sí son procesos largos, ¿no? Desafortunadamente no es como que se resuelva el tema en una consulta, ¿no? Sí se necesita de tiempo, de mucha dedicación para pues ver avances en nuestros pequeños. Mariela, y para empezar nuestra plática y nuestras preguntas un poco más precisas, me gustaría saber si este momento del nacimiento, la famosa hora dorada y que ya le llaman de diferentes formas, es importante para un bebé. Ese momento de el apego inmediato, los primeros minutos de nacimiento, ¿es importante para su neurodesarrollo? Son súper importantes. Bueno, en realidad todo, ¿no? También desde la preconcepción. Okay. Bueno, o sea, sí lo ideal sería que mamá que desea embarazarse, ¿no? Irse preparando, ¿no? Así es. En hablar, ¿no? Con la pareja, ir a la consulta y bueno, tomar todas estas recomendaciones médicas para que sea el mejor momento en el que se dé la concepción. Posteriormente, pues llevar un embarazo, pues lo más guiado y cuidado por nuestros colegas ginecobstetras, pero sí, definitivamente el momento del nacimiento es
crucial, ¿no? Lo que, bueno, se recomienda ampliamente es justamente el pinzamiento tardío del cordón, que es dejar que bebé, bueno, pues se siga conectado al cordón por 60 segundos después de que nace, para que sea una adaptación como más amable, ¿no? Más, que le dé tiempo de adaptarse mejor. Ya posterior a este tiempo se pinza, se corta el cordón, ¿no? Y bueno, ahí mismo podemos acercarnos a mamá, al pechito, que mamá ya lo empieza a tocar, lo empieza a besar, la mamá, bueno, dispara un montón de oxitocina, lo cual, bueno, pues también me va a ayudar a que ella produzca lechita, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos asegurando que nos va a ir bien con la lactancia. Y pues obviamente para bebé es súper importante porque pues está con el calorcito de mamá, la está oliendo, la está sintiendo, escucha su corazón, la voz, ¿no? Con la que escuchó 9 meses, entonces es súper, súper importante procurar estos momentos para el desarrollo benéfico de bebé. Eso quiere decir que la etapa de embarazo también es importante, ¿no? Y en este concepto, y me regreso un poquito atrás justamente a esta etapa, para preguntarte si el cuidado del embarazo impacta en el desarrollo de los bebés. Digo, tenemos entendido que sí, pero te voy a hacer esta pregunta un poquito más fina. ¿El estrés materno afecta el neurodesarrollo del bebé? Sí, desafortunadamente todas las condiciones maternas, tanto físicas como emocionales, sí van a implicar pues una situación en el bebé, ¿no? Si mamá no está bien comida, ¿no? Si mamá no está en un estado pues tranquila, digo, siempre es difícil, ¿no? Porque la mamita embarazada pues siempre es un mar de hormonas, hay muchas situaciones que pues obviamente le pueden llegar a preocupar, pero sí es importante cuidar esta parte, ¿no? De que hacer consciente a mamita de que, a ver, ya tienes que también ver por bebé, ¿no? Entonces, todas las situaciones que a mamá le generen estrés, pues generalmente, pues también les repercute a nuestros Sí, bebés. tenemos entendido que un estrés constante afecta, por ejemplo, los niveles de cortisol y los niveles elevados de cortisol o estos picos constantes que existen afectan el desarrollo de las neuronas, ¿no? Sí, Entre otros sistemas, ¿no? incluso la forma de que le llega la sangre a bebé, ¿no? Así es. Entonces ya desde ahí puede haber, pues a lo mejor temas de bajo peso, restricción del crecimiento, ¿no? Por el simple estado de estrés de mamá. Que obviamente un estado de restricción, pues implica que ya el flujo no está siendo el suficiente para que bebé crezca y se nutra de forma correcta. Perfecto, bueno, wow. Definitivamente todos estos factores a veces los podemos controlar y en otras ocasiones se salen de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, aquí en la parte importante y que yo quiero recomendar en este momento es que si tú no has tenido un embarazo como lo hubieras deseado, pues también de entrada pienses que tu bebé podría necesitar algún tipo de atención en cuanto nazca. Mariana, y ya una vez que tenemos a este bebé en casa, ¿cómo lo podemos estimular? Porque a veces como papás primerizos pues queremos darles lo mejor y buscamos escuelitas de estimulación y todo eso, pero la realidad es que no siempre se cuenta con el recurso económico de hacer todo eso que tú te planteas en la cabeza, ¿no? ¿Qué podemos hacer en casa si no contamos con estos recursos para acudir a alguna de estas escuelitas, ¿no? Que son divertidas, ¿no? Son emocionantes, pero que probablemente tal vez no sean tan necesarias, ¿no? Sí, siempre les comento a las mamás, todo es estimulación, ¿no? O Ok. sea, todo de la forma, la dosis, tiempo indicado, o sea, le va a servir a tu bebé, ¿sale? Justo no necesitamos grandes herramientas o equipos, ¿no? Muchas veces les recomiendo a las mamás, por ejemplo, si tuviste oportunidad en el hospital de hacer mamá o papá canguro, continúalo en casa, ¿no? O sea, tanto para bebé de término como para un bebé prematuro se recomienda este contacto piel a piel, ¿no? Mamá completamente desnuda del pecho, bebé solo en pañal y, ¿no? Acostarse, que te huela, que te sienta, eso es estimulación, ¿no? Es algo gratis, ¿no? Que nos va a servir mucho para reorganizar las neuronas de bebé. Otra cosa es hablarles, ¿no? O sea, háblale, cántale, cuéntale cuentos, cuéntale de tu día, porque estamos estimulando desde ahí la parte del lenguaje, ¿no? La parte auditiva, la parte de que él posteriormente va a empezar a comunicarse. Entonces, desde el día 1, hablarle y cantarle a bebé, ¿no? Hacer uso de sonajitas, ¿no? Con sonidos dulces, para que pues también, ¿no? Intente localizar la fuente de sonido, que es muy, muy entretenido para ellos. Entonces, vaya, es muy, muy una actividad muy sencilla. Y
Una que pues recomiendo ampliamente es la del tummy time, ¿no? O el tiempo boca abajo, ¿no? Que es básicamente bebé despierto, sí, eso es importante, y siempre bajo observación pues de mamá, ¿no? Poner a bebé boca abajo para que pues ya empiece a acostumbrarse un poco a esa posición, ¿no? Porque es importante, porque yo quiero que gatee, quiero lograr que ese bebé cuando crezca gatee. Entonces, si es un bebé que desde pequeñito yo no acostumbré a estar en posición boca abajo, se le va a complicar en ocasiones gatear. Son bebés que están todo el tiempo boca arriba y apenas los ponemos boca abajo y se giran, ¿no? Entonces, vamos a batallar para que gateen. Entonces, mi recomendación es que sí procuremos esta posición. Es un tiempo de estimulación, el tiempo de juego debe ser de preferencia boca abajo. Marina, ¿y qué opinas acerca del kit antidesarrollo sensorial? Los gorritos, los guantes o sujetarlos en taquito para que no se muevan y no hagan el famosísimo reflejo de Moro. No, una cosa terrible, ¿no? Ya desde ahí nosotros estamos poniendo barreras. Okay. Estamos limitando la parte sensorial, ¿no? La experiencia sensorial, ¿no? Con estos guantes, con estas calcetas, esta ropa súper estorbosa, que no los deja ver o sentir, ¿no? Si está frío, si está caliente, si está suave, si está duro. Entonces yo desde ahí ya estoy limitando la forma en que él percibe su medio. Entonces hay que evitarlos definitivamente. Este taquito tan arraigado que tenemos, espantoso, ¿no? Porque las abuelitas dicen, no, es que lo hago taquito y se duerme. Pues sí, claro, bebé. Porque el bebé está tratando de liberarse, se mueve, se cansa y pues obviamente se duerme, pero del cansancio. Entonces no es una recomendación que hagan taquito a los bebés. Además de que, bueno, pues aumenta el riesgo de problemas de cadera, ¿no? Porque son posiciones pues no fisiológicas que me pueden alterar el desarrollo de la cadera, pues que está recién salidita del horno. Entonces, no, para nada se recomiendan estas le decimos equipo antidesarrollo, ¿no? Barreras a todo lo que va. Ok, muy bien. Nos gustaría que fuéramos mencionando algunos de los hitos más importantes de desarrollo por grupo de edad, si estás de acuerdo conmigo, para llegar a los 6 meses, porque después hablaremos de alimentación complementaria y neurodesarrollo. En general, ¿qué debería hacer un bebé que han cumplido sus primeros 2 meses de vida? Es importante que ya a esta edad, obviamente, siempre considerando la edad. Así es. ¿No? Porque hay ocasiones en las que pues son bebés prematuros, entonces luego sí les andan demandando cosas que no les toca hacer por edad corregida. Entonces es algo que siempre en los bebés prematuros hay que hacer como la aclaración, pero a los 2 meses ya mi bebé debe de fijar, ¿no? Fijar la mirada, ¿no? Si yo le presento una sonaja, un juguetito, estas tarjetas de seguimiento visual, ya tendría que fijar los ojitos. Y empezar a hacer un poquito el seguimiento, ¿no? Tratar de identificar la fuente de sonido, ¿no? O sea, si yo hago la sonajita de este lado, bueno, bebé tiene que tratar de girar su cabecita hacia de donde proviene el sonido, que sonríe a mamá, ¿no? Súper importante, ¿no? Que ya empiece esta sonrisa, ¿no? Si a los 2, 3 meses no la hace, bueno, hay que estar ahí muy pendientes. Y el sostén de la cabeza, ¿no? O sea, ya debe de empezarme a tener cierto tono, cierta fuerza, para que no esté como bailándole la cabecita. Entonces, son como las cosas importantes para los pequeñitos. Y después hacen un brinco tremendo, ¿no? Porque pasamos a la edad de 4 meses, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un bebé de 4 meses de forma general? Porque hay muchos hitos del desarrollo, pero nos gustaría que dejaras como los más puntuales. A esa edad, pues ya prácticamente el sostén cefálico debe ser perfectamente dominado por el pequeño. Y los giros, es importante, ¿no? La habilidad del giro quiere decir que si el bebé está en la posición boca arriba, se pueda acomodar solito hacia boca abajo y a la inversa. Y que ya lo haga en los 2 sentidos, ¿no? No que nada más se gire en uno, ¿no? Se debe de girar tanto hacia su derecha como hacia su izquierda. Y bueno, también desde ahí ya estamos valorando simetrías, ¿no? Que su lado derecho y el lado izquierdo estén en perfecta armonía. Y el balbuceo ya es más sólido, ¿no? A esta edad, ¿no? Ya empieza incluso como a remedar como las voces de sus papás, ¿no? Decimos que ya se está comunicando o está echando chisme, ¿no? Así es. Y hay bebés bien chismosos, que se la pasan balbuceando todo el santo día. Y ya un bebé de 6 meses, ¿cuáles serían sus hitos de desarrollo más importantes? A los 6 meses
es importante que ya empiece con un tono para sentarse. No es un sentado perfecto, Okay. pero ya tiene que tener cierta estabilidad, ya tiene que tener cierta postura, justo, ¿no? Ya empiezan como a querer alcanzar las cosas, ¿no? Eso es también importante, ¿no? Qué tan reactivo está a lo que nosotros le ofrecemos. Hay niños que desde ahí empezamos a notar como ciertas actitudes que son anormales, ¿no? Que son muy indiferentes al medio, que les pones un juguete y no les interesa, les hablas y no les interesa. Entonces, son momentos importantes para valorar. Y te voy a hacer 2 preguntas cruciales con respecto a estos hitos del desarrollo. Muchos padres nos preguntan, oye doctor, ¿y es normal que mi bebé de 2, 3 mesecitos haga como que sus abdominales y como que tenga intención de sentarse y yo lo dejo acostado en la cama, ¿no? O sea, bebé de 3 meses específicamente y se pone a llorar porque despierto no tolera la cama? ¿Eso es normal, Mariana? Hay que valorar muchas cosas, Ok. ¿no? Muchas veces justo los papitos nos dicen, es que está muy duro, ¿no? Tiene mucha fuerza, Así ¿no? es. Y lo intentas mover y nada, o sea, es un aumento de tono o un niño hipertónico, Ok. o por lo contrario, ¿no? Hay bebés que son muy flojitos, ¿no? Que dice mi bebé, no, es que no se gira porque es flojo. Bueno, vamos a valorar, ¿no? A veces son temas de tono, a veces ya desde pequeños empezamos con temas de posición, de contracturas musculares, que por eso a lo mejor, ¿no? Están incómodos en cierta posición o sensoriales, ¿no? A lo mejor la textura de la cobijita o lo que tenga en la espalda le incomoda, entonces él busca, ¿sabes? Como acomodarse de una posición para hacer el menos contacto posible. Entonces, siempre es investigar por todas las aristas, ¿no? De dónde viene el verdadero problema. Sí, claro, y a lo mejor si descartamos cualquier tipo de problema, pues puede ser esta respuesta normal que tienen los bebés a ya no estar tan a gustos acostados y querer ir a echar chisme a otro lado, ¿no? Sí, ya. Y siempre es favorecer la posición boca abajo, ¿no? O sea, la posición que idealmente deberíamos de estimular, no tanto el tiempo boca arriba y la sonajita desde arriba y todo desde arriba, no. Lo que sí debemos de procurar es que nuestro bebé esté boca abajo para justo fortalecer lo que es el cuello y ya también ir trabajando los músculos de abdomen y de tronco. Entonces, eso quiere decir que es favorable que nosotros promovamos el tummy time, que en general promovamos el tummy time, porque hemos escuchado en muchas ocasiones que el tummy time podría afectar el neurodesarrollo, pero es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Okay. Háganlo sin miedo, siempre obviamente con bebé despierto, bajo observación, pero es una tarea muy sencilla y que va a tener mucho beneficio para nuestro pequeño. Mariana, ¿y sirve de algo estos kits sensoriales que ahora se venden de diferentes texturas para estimular a mi bebé? ¿Sirve de algo pasarle la frazadita, el cepillito? Sí, totalmente. Ok. ¿No? La verdad es que a veces le dices a la mamá, agarra tu cobijita, agarra una jerguita limpia y con eso vamos a hacer estimulación. Sí es la estimulación sensorial, ¿no? Pelotitas, que está duro, que está frío, sí nos ayuda como a trabajar la parte justo sensorial. Bueno, ahí lo tienen, queridos papás. Mariana nos ha dado unos tips muy puntuales acerca de qué cosas son normales dependiendo de la edad que tengan sus bebés y de la importancia del embarazo y la forma en la que nacemos y los primeros meses de vida en la atención y el neurodesarrollo. No se vayan porque se vienen temas más importantes. Vamos a hablar en un momentito más de alimentación complementaria y los hitos que se requieren para que tu bebé coma con éxito. Ahora vamos a hablar acerca de otro de los momentos más emocionantes cuando somos papás, el inicio de la alimentación complementaria. Sí, y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de alimentación complementaria con Mariana? Bueno, porque yo he insistido muchísimas veces que es necesario valorar el desarrollo neurológico y sensorial de los bebés antes de iniciarles la alimentación complementaria. Y también nos ayuda a definir cuál sería el mejor método. Es correcto. ¿No, Mariana? A ver, cuéntanos un poquito de esto. Sí, muchos ya, mamitas ya, tienen 6 meses ya, ¿no? Que coma. Entonces sí es importante, pues, la valoración previa por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no necesariamente tener 6 meses es estar listo para comer. Ya, iniciar la comida, ¿no? Así es.
Sí debemos de valorar ciertos hitos del neurodesarrollo, por ejemplo, un sostén cefálico, ¿no? Si un niño por alguna situación todavía no tiene un control completo de lo que es la cabecita, sería muy peligroso que yo le empezara a dar de comer, Se ¿no? puede atragantar, se Claro, puede ahogar, ¿no? entonces es un riesgo pues innecesario, ¿no? Obviamente pues hay que estudiar ese pequeño porque no sostiene la cabeza, ¿no? Pero es básicamente, sí debe tener cierto control de tronco, ¿no? O sea, si es un tronco muy inestable, lo mismo, en un descuido, en una inatención, pues que bebé esté haciendo la deglución del bocado, pierde el control del tronco y pues también es algo peligroso. El reflejo de extrusión, ¿no? El que con la lengüita como que trata de sacar el alimento, pues es también un reflejo que me va a limitar iniciar una alimentación pues de manera adecuada. Y pues justamente, ¿no? La parte sensorial, creo que es muy, muy importante, ¿no? Hay bebés que tienen un rechazo a las texturas, por ejemplo, la textura de papilla puede no ser su textura favorita, entonces sí es un buen momento para hacer una valoración integral y ver en qué momento, ¿no? En qué punto está nuestro paciente. Sí, es algo que insisto mucho a través de las redes sociales y este tipo de valoraciones, pues habitualmente las asesoras de alimentación complementaria no las van a hacer. Y quiero dejar en claro eso. Eso lo hacemos en el consultorio con nuestros pacientes y cuando damos estas asesorías en línea, siempre les digo a las mamás que lo tenemos que trabajar con su pediatra o su médico de forma presencial, también con su nutriólogo, ¿no? Porque hay muchas mamás que tienen la oportunidad de llevar a sus peques, aparte de que los llevan con el pediatra, van con nutriólogos y eso también es importante mencionarlo. Y Mariana, en este punto de la alimentación complementaria, me gustaría que nos mencionaras la importancia del lugar donde le dan las mamás o los papás de comer a los bebés, porque en Latinoamérica les dan de comer apoyados en donde sea, ¿no? Sí, literal. ¿no? En las piernas, en el sillón, en el piso. Y bueno, además del riesgo de la broncoaspiración, pues está la parte sensorial, ¿no? Que es súper importante. Si nuestro paciente no tiene una buena postura, no se siente seguro, con equilibrio, pues ya estamos empezando con el pie izquierdo, el método, bueno, la alimentación, ¿no? Entonces siempre se recomienda que sea en una sillita, ¿no? Sillita para comer, que sea una sillita pues con una mesita amplia para que pues podamos ahí poner sus platitos, que de preferencia no tengan dibujitos, muchos colores, porque justamente, ¿no? Les llama Se la distraen, atención, ¿no? se distraen y Que ya. no tengan a Paw Patrol o a Bluey, ¿no? Y ya, porque están encantados con el dibujito y pues no logramos que se enfoque en que coma bien, ¿no? La parte, bueno, pues del respaldo, que sea un respaldo tipo trona, ¿no? Que sea cómodo para que pues bebé se sienta confortable y lo más importante, ¿no? Que los piecitos estén apoyados, ¿no? Para no tener ese sentido como de inestabilidad, como que mejor me agarro porque siento que me voy a caer y descuido el comer, ¿no? O sea, estoy más preocupado en no caerme porque no siento apoyo en mis pies que en propiamente alimentar. Sí, finalmente no es payasada de nosotros que digamos que tienen que cumplir estos requisitos de grados, ¿no? Los famosos 90 grados de la cintura, los famosos 90 grados de las rodillas y de los tobillos. Siempre apoyado, tu bebé comerá mejor. Es como cuando tú vas al restaurante y te dicen, oigan, solamente hay periqueras. Y tú dices, me siento inestable, ¿no? Yo prefiero una sillita en donde pueda apoyar mis pies y estar más cómodo, ¿ok? Sí, definitivamente esto de la alimentación complementaria es muy importante que ustedes lo sepan. Y antes de pasar al siguiente tema, vamos a preguntarle a Mariana en qué momento nosotros podemos pasar ya al niño de una sillita normal a ya sentarlo en otro lugarcito, ¿no? En qué momento ya lo podemos sacar como para que tenga ya más actividad. Porque hay algunos niños que se desesperan en la sillita y ya inmediatamente empiezan como a enfurecerse un poco, ¿no? Se sienten atrapados, ¿no? Sí, se sienten invadidos. Así es. Pues la recomendación es que no sea antes de los 2 años. Ok. La verdad es que sí, por el riesgo de muchas cosas, Sí, claro. vale la pena que seamos pacientes y que nos esperemos al menos a los 2 años en su sillita para comer. Perfecto. Así que ahí lo tienen, datos precisos de la doctora Mariana. En este bloque también me gustaría empezar a hablar acerca de otro de los hijitos importantes, ¿no? Del desarrollo infantil, que es el gateo, ¿no? Y quisiera preguntarle a Mariana,
¿Qué es el gateo? Pues el gateo básicamente es una forma de desplazamiento, ¿no? Una forma de desplazamiento autónomo del niño que se lleva básicamente en 4 puntos, ¿no? Un pequeñito está en 4 puntos y empieza un desplazamiento que debe de ser con ciertas características también. Porque luego, pues no es un gateo formal o no es un gateo simétrico, es un gateo desorganizado, ¿no? Entonces no es un gateo de calidad, ¿no? Entonces sí debe tener ciertas particularidades, ¿no? Los brazos siempre deben estar extendidos, las rodillas son las que tienen que estar haciendo el contacto con la superficie y el abdomen, pues la espaldita debe estar planita, ¿no? Debe estar elevada el abdomen y debe ser cruzado, ¿no? Entonces avanza brazo derecho, avanza la pierna, la rodilla izquierda y así es como es el desplazamiento. O sea, me estás diciendo que si un niño se desplaza de pompitas o como los plantígrados, como los osos, entonces eso no es gateo. No, Okay. no, siendo estrictos, así como hay formas de caminar y nos importa, ¿no? De pronto dices, como que esa marcha No es normal. no es normal. Sí avanzas, ¿no? Sí llegas, pero hay algo en tu marcha. Sí, le echa ganas, pero No es el no es patrón. lo que esperamos, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con Ok. el gateo, ¿no? Muchas veces pues también, ¿no? Se sientan y es sobre las pompitas, ¿no? Es que el bebé gatea y lo sientas y se va en las pompitas, ¿no? Entonces, tampoco es un gateo. Sí, porque incluso se ha mencionado en redes sociales de que lo importante es que se desplace. Entonces podríamos cambiar este panorama en este momento de que sí, sí es importante que se desplace, pero también es importante la forma en la que lo hace, ¿no? Claro, es de mucha calidad ver cómo lo hace, ¿no? O sea, generalmente yo sí le digo a la mamá, a ver, muéstrame cómo lo hace, muéstrame un video, porque las mamitas, en la emoción de que ya se desplaza, todo es gateo, ¿no? Entonces sí vale la pena que nos demos ahí como un tiempo para valorar cómo es, porque justamente, o sea, un gateo, ¿no? Arrastrándose sobre las pompis, pues no me está desarrollando lo que un gateo en 4 puntos va a desarrollar, ¿no? Que es esta profundidad, esta coordinación ojo-mano, entonces, no, o sea, no todos los gateos son gateos. Yo he visto que algunos bebés gatean como si con una piernita remaran. Ese tampoco es un gateo normal. No es un gateo normal. Ok. Siempre hay que ver, pueden ser asimetrías, ¿no? Ujú. Pueden ser aumentos de tono, disminución de tono, a veces hay contracturas, ¿no? Que hacen que le sean ciertas posiciones dolorosas o incómodas al pequeño. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Hay veces en que la mamá empieza a decir, no, es que es como que mete más la derecha porque la mano derecha es la dominante, ¿no? Y algo muy importante también es que no hay lateralidad en niños tan pequeños. El saber si es zurdo o diestro va 2, 3 años, entonces un niño pequeño no es como justificación, es que es zurdo o es diestro. A esa edad todavía no lo podemos determinar. Marina, ¿y existen niños que puedan tener un desarrollo normal y no hayan gateado? O sea, ¿sí puede existir eso? ¿O realmente es algo muy raro? Hay muchos estudios, la verdad es que sí, lo que han valorado, ¿no? Las investigaciones, es que los niños que gatean tienen una marcha antes, ¿no? O sea, normalmente se ha visto que a los 11, 12 meses, pues ya es un niño que ya se levanta, ya empieza con desplazamientos, a veces con apoyo, a veces ya empiezan a soltarse un poquito, entonces no se ha establecido como de hecho entró como en controversia si era un hito del neurodesarrollo el gateo o no, ¿no? Porque justo hay niños que gatean, hay niños que no gatean, y pues al parecer llegan a adultos, pues... Funcionales, se puede decir. ¿no? Yo quiero confesar algo, yo no gateé y realmente tengo mala coordinación, yo me estrello por todos lados. En general siempre acabo con un moretón en algún momento, pero pese a todo, bueno, aprendí Aquí matemáticas bien y creo que eso es porque otras funciones cerebrales, bueno, finalmente entran al quite y logra uno ser pediatra, ¿no? Pero justo, o sea, el momento del gateo a lo mejor lo perdemos, ¿no? Porque no todos los niños gatean, pero sí se habla de una ventana de oportunidad motora, ¿no? Por ejemplo, si mi niño no gateó, bueno, meterlo a alguna actividad deportiva a lo mejor pues ya más grande, ¿no? El fútbol, que se meta a nadar, que gimnasia, o sea, alguna actividad que mejore, ¿no? La coordinación, que es la que no se logra desarrollar tan satisfactoriamente en los niños que se saltan el gateo. Entonces, si no gatea bebé, bueno, no todo está perdido, ¿no? Sí podemos hacer
por ejemplo, estimular la escritura, que también desafortunadamente es una actividad que cada vez hacemos menos, ¿no? Para nosotros es muy fácil como quiero anotar algo y qué hago en el celular. Sí, ¿no? o lo dicto, ¿no? Ya las notas Exacto. de voz, ¿no? Ya cada vez usamos menos nuestra mano, usamos menos el método de la escritura, entonces sí vale la pena que como papitos, ¿no? Le demos una crayola a nuestro pequeño, ¿no? Y que empiece con rayones, ¿no? Claro, porque es como se va a coordinar esa unión del ojo con la mano, entonces, digo, hay formas que nos puede ayudar a suplir ahí un poquito la falta del gateo. Pero vámonos a una precisión, Mariana, ¿cuáles son las ventajas de que un niño gatee? Porque ya hablamos de que hay gateo normal o gateo clásico o gateo, no sé, de elite, se puede decir, y hay desplazamientos que finalmente no deberíamos mencionarlos como gateo, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos beneficios puntuales de gatear? Como bien lo dices, la coordinación, ¿no? Es una de ellas. Sí se ha visto que los niños que gatean, ¿no? Tienen una mejor coordinación, mejor sentido de profundidad, ¿no? O sea, como que empiezan a ubicar mejor el espacio que les rodea, entonces eso es una ventaja del gateo. La coordinación que platicábamos de ojo-mano, también se ha visto que la gente que gatea tiene una mejor escritura, ¿no? Okay. Entonces, sí, yo escribo como doctor. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, es una caligrafía más bonita, armonizada tal vez, para no herir susceptibilidades, pero esa es una parte importante. La propiocepción, ¿no? Cuando un bebé va gateando, pues obviamente empieza a sentir dónde son los apoyos, ¿no? Entonces va avanzando y perfectamente empieza a ubicar, ok, estoy haciendo apoyo en mi mano izquierda, ok, ahora es mi rodilla derecha, entonces empieza a ubicar muchísimo mejor las partes de su cuerpo, ¿no? Si el dedito se arrastra un poquito, empieza a ubicar justo puntos muy específicos de su cuerpo, y algo que me parece fabuloso del gato es la independencia, ¿no? Así es. O sea, el niño que está, quiero eso, voy, lo obtengo, juego, entonces ese sentimiento de soy independiente, yo quiero hacer las cosas solo, pues me parece que es de lo más valioso del gateo, ¿no? Pero en esta secuencia de lograr el gateo hay algunos movimientos que el niño tiene que dominar antes de gatear, ¿no? ¿Cuáles serían estos movimientos o estos avances o estos hitos del desarrollo que puedo yo buscar en mi bebé o en mi paciente? Porque muchos pediatras, muchos médicos general ven este podcast, que tú nos pudieras decir así como que estos puntos, si se están cumpliendo, lo más probable es que sí gatee. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, me ha pasado que llegan y ya quiero que gate, ¿no? Así ¿Qué ejercicio hago para que mi hijo gate? ¿no? Entonces, pues hay veces en que les das buenas noticias y hay veces que les dices, híjole, es que nos faltan hacer muchas otras cosas, ¿no? Porque justamente es el desarrollo, ¿no? El neurodesarrollo. Son procesos, son pasos que tengo que ir cumpliendo para que cada vez mis habilidades pues sean más organizadas, más complejas. Entonces, si yo no tengo lo básico, pues difícilmente voy a lograr algo tan complejo como el gateo, ¿no? Hay que valorar la fuerza, ¿no? Deben de ser bebés con cierta fuerza en brazos, ¿no? Fuerza en piernas, fuerza en abdomen, en tronco. Sí tienen que tener como esta disociación de lo que son los hombros con las caderas, porque justamente debe ser un gateo cruzado, ¿no? Entonces, esa es una parte, debe de hacerme ya transiciones, ¿no? Porque el bebé de sentado debe de por sí solito, ¿no? Ya lograr, intentar el avance hacia una posición boca abajo, porque pues es lo inicial, ¿no? Son cosas que mi bebé ya tiene que estar haciendo, una apertura de manos es importante. Me ha pasado que luego son niños ya grandes, ¿no? Y que siguen con las manitas empuñadas. Entonces, o sea, no hay forma que primero hay que liberarle las manos, un pequeño gateo con puños no hay. Entonces, primero, bueno, vamos a resolver la manita, la parte a lo mejor sensorial, vaya, hay que determinar de qué se trata, pero si ya tenemos eso, probablemente nuestro pequeño gatee en poco tiempo. ¿Habría un rango para decir mi bebé no está gateando, tengo que hacer algo? Pues hay bebés que gatean desde los 7, 8 meses, ¿no? Y se les da hasta el año para el gateo. Ya después del año puede ser un gateo retardado, que le llamamos, que hay ocasiones que sí pasa, ¿no? Que se para, camina y también le dio por gatear en ese momento. Entonces, sí se llega a presentar, pero normalmente cuando un niño se para y no ha gateado, difícilmente vamos a lograr que gatee, ¿no? Pero siempre les digo a la mamá, vamos a hacer todo lo que podamos para favorecer el gateo. No hay prisa para la marcha, ¿no? Una marcha puede ser hasta los 18 meses, ¿no? Así es.
no hay prisa, sí, es que ya tiene 12 meses y no camina, tranquila. Yo me preocuparía más, ¿no? En no estimular el gateo, ¿no? Entonces me gusta más dedicarle más tiempo al gateo. Si ya, bueno, estamos próximos a los 18 meses y vemos que no es, pues bueno, ya cambiamos, ¿no? Ya estimulamos muchas veces en conjunto gateo con ya la bipedestación o ya que es la posición en 2 piecitos, pero sí hay como que ser muy constantes en la estimulación. ¿Y qué opinas de los famosísimos kits de protección para niños que gatean? Ya ves que vienen hasta con sus guantes y sus rodilleras y con casco, ¿no? Con casco, sí, bueno, lo que platicábamos, ¿no? Finalmente son barreras, ¿no? Sí entiendo, ¿no? La preocupación de las mamás, de que es que se va a caer, es que se va a raspar. Sí lo entiendo, pero no lo justificamos, ¿no? O sea, el bebé pues debe de explorar, debe de ser libre, debe de tener justamente esa sensación de está frío, está duro, está blandito, para que realmente sea una estimulación correcta. Perfecto, así que ahí lo tienen, los consejos de Mariana para el tema de gateo. Y no se vayan porque se vienen más respuestas acerca de todas esas preguntas que tenemos como papás primerizos sobre el neurodesarrollo. Y si bien nos gustaría ya hablar acerca de marcha, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a darte tips acerca de las banderas rojas del neurodesarrollo. Sobre todo para bebés pequeñitos, esos bebés que tienen no más de 6 meses. ¿Cómo me puedo dar cuenta, tanto como papá como profesional de salud, que tenemos la atención de estos bebitos, de que algo no va bien, de que algo va mal en su desarrollo? Algo importante es, por ejemplo, el tono, ¿no? Luego dice la mamá, es que es muy flojito mi bebé, ¿no? Entonces, hay que ver, o sea, si es un bebé hipotónico, pues obviamente hay que hacer el abordaje de tal, o por el contrario, ¿no? Que sean bebés muy duros, ¿no? Es que me cuesta trabajo movilizarlo, ¿no? Eso definitivamente no es normal, entonces hay que atenderlo. Las asimetrías, ¿no? Es importante por lo que les comentaba, ¿no? Un niño pequeño no es zurdo, no es diestro. Entonces, cualquier situación de asimetría que yo vea que mete más una mano, que a lo mejor un piecito me lo mueve más, es importante que observemos bajo qué contexto lo hace para que, pues, orientemos a la mamá, demos recomendaciones y, pues, obviamente logremos la simetría, ¿no? Algo que también es muy importante es que mi bebé deje de hacer algo que ya hacía, ¿no? Por ejemplo, mi bebé sonreía, dejó de sonreír, ¿no? Mi bebé ya sostenía la cabeza, dejó de sostener la cabeza. Esos son, o sea, es algo, es una urgencia, o sea, en realidad sí hay que ver con rapidez por qué mi bebé dejó de hacer cosas, no es normal para nada. Y bueno, pues otra parte, ¿no? A lo mejor es en niños más pequeñitos, pero sí es muy importante que valoremos si mi bebé escucha, ¿no? Ponerle las sonajitas en el consultorio, la parte visual y los tamices, es aquí donde también entran, es un punto muy importante, ¿no? A veces dicen los papás, ¿y qué tan necesario es, no? Sí. Es muy necesario. Digo, finalmente te haces esa pregunta como papá porque sabes que va a costar. Claro. Y afortunadamente ya en muchos centros, no centros de salud, sino en hospitales y las instituciones públicas ya están haciendo más tamices, ¿no? Sí, son un grupo, ¿no? Entonces, sí, para nosotros no es una gran estrategia, o sea, porque nos permite hacer detecciones oportunas, pero sí, no hay que dejar para más tiempo los tamices, son súper importantes, porque justo a veces es que bebé no sonríe, es que bebé no responde, pero pues el pobre hijo pues tiene a lo mejor un problema de hipoacusia o sordera, perdón, y bueno, pues hay que, obviamente, entre antes se diagnostique, el tratamiento es más temprano y el pronóstico es mucho más favorable para nuestros pequeños. A ver, y ya que nos metimos en este tema de tamices, vamos a ir uno por uno. Aquí, por ejemplo, básicamente el tamiz metabólico, la punción del taloncito, análisis de enfermedades metabólicas, y de estas hay una que puede afectar el desarrollo, ¿no? Bueno, en realidad varias, Sí. pero hay una que es más frecuente, que es el hipotiroidismo, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que yo puedo tener un bebé con hipotiroidismo? Sí, justo son bebés característicamente hipotónicos, ¿no? Bebés flojitos, que la fontanera posterior, que es la mollera que
vulgarmente se le llama, está abierta, ¿no? Generalmente es una fontanela amplia, ¿no? La lengua, ¿no? La lengua puede ser de un tamaño un poquito más grande que el habitual, pero sí generalmente pues se acompaña de lo que es un retraso en el neurodesarrollo. Entonces es una herramienta que pues obviamente me va a ayudar a hacer detecciones oportunas. Y de ahí nos iríamos al cardíaco, en donde también generalmente lo hacemos las primeras 48 horas de vida y que básicamente nos ayuda a descartar las cardiopatías congénitas más graves, sobre todo aquellas que requieren cirugía de urgencia, ¿no? Así es. Y nos gustaría que nos mencionaras la importancia de los otros 3 tamices, el visual, el auditivo y el ortopédico. Sí, el visual, sobre todo pues en bebés con factores de riesgo, ¿no? O sea, digo, todos son candidatos, pero sí hay que hacer como mayor hincapié en la importancia sobre todo de los bebés prematuros, ¿no? Porque pues generalmente son bebés que estuvieron sometidos a ventilación mecánica, oxígeno, pues obviamente la prematurez pues no alcanza a madurar esa retina de forma correcta, entonces tienen mayor riesgo para secuelas visuales, ¿no? O sea, la secuela más grave pues es la ceguera, desafortunadamente, pero pues hay un intermedio, ¿no? Hay un área muy amplia de oportunidad de donde, bueno, los colegas oftalmólogos pues ahí hacen en ocasiones intervenciones que mejoran muchísimo la condición visual y pues obviamente el pronóstico, ¿no? Otro de ellos pues es el tamiz de cadera. El tamiz de cadera pues también se recomienda que sea temprano porque muchas veces nos damos cuenta ya muy tarde, ¿no? Ya que el bebé justo empieza a gatear, que gatea chueco, ¿no? Dices, ¿por qué gatea chueco? Y valoras y ves la cadera y dices, híjole, aquí hay algo raro en esta cadera. Desafortunadamente, pues hay ocasiones en las que ya es un diagnóstico muy tardío, que ya es con cirugía, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí tengamos todo en el mejor tiempo posible para llegar a estos escenarios. Y finalmente, Mariana, nos gustaría que nos hablaras acerca de los otros 3 tamices, ¿no? El tamiz auditivo, el visual y el ortopédico. Sí, el tamiz visual, bueno, sobre todo en bebés que fueron bebés con algún factor de riesgo, ya sea prematurez o alguna infección tipo citomegalovirus, vaya, hay muchas condiciones que predisponen a algún daño en el ojito. Uh-huh. Entonces, es importante que con apoyo pues de estas pruebas, ¿no? Se determine la condición de la retina, ¿vale? Okay. Porque es un tejido muy sensible a infecciones, a oxígeno, entonces justamente la retina pues es la extensión, ¿no? del nervio óptico, ¿no? Del cerebro para poder ver, ¿no? Entonces, las detecciones oportunas mejoran el pronóstico visual de forma significativa. Entonces, por eso la importancia de este tamiz, el tamiz auditivo, ¿no? Desafortunadamente, el oído es un órgano muy sensible, ¿no? A medicamentos, a ventilación mecánica, si mi bebé sufrió hiperbilirrubinemia o se puso amarillo, todos estos son factores que son, llamamos ototóxicos, que son tóxicos para el oído. Entonces, en ocasiones pasa, ¿no? De que estamos estimulando a bebé con la sonajita y ni siquiera, ¿no? Pero mi bebé escucha, ¿no? O sea, yo le hablo y no me sonríe, mi bebé me escucha, o sea, hay ocasiones en las que pues no ni siquiera tenemos la certeza de si el pequeño está auditivamente bien, ¿no? Sí, ya con una prueba ya puedes decir, bueno, escucha lo suficiente como para decirte que no está sordo, ¿no? Exacto. Entonces son apoyos y bueno, pues no menos importante el tamiz de cadera, ¿no? Sobre todo en pequeños, ¿no? Igual prematuros, niñas, ¿no? Y que pues a lo mejor hayan tenido una presentación pélvica al momento del nacimiento o gemelares, ¿no? Entonces, esos son factores que me predisponen a alguna situación en cadera, que desafortunadamente si no lo hacemos, podemos hacer diagnósticos muy tardíos, ¿no? Por ejemplo, ya que están gateando, ¿no? Que gatean como chueco, como que no hacen un apoyo correcto, o cuando se pone de pie y hay asimetría, ¿no? Un pie está más cortito que otro, te das cuenta, ¿no? Ya revisas la cadera y dices, como que podría ser la cadera, ¿no? Pero pues ya son diagnósticos muy tardíos, ¿no? Que desafortunadamente muchos de ellos ya van a necesitar de un tratamiento quirúrgico, cuando si se hubiera hecho, ¿no? En tiempo y forma, bueno, pues hubiera sido un tratamiento muchísimo más conservador. Pues me parece fantástica toda esta información que nos estás dando. Hemos hablado acerca de las banderas rojas de desarrollo, sobre todo en bebés pequeñitos. Y ya mencionamos también lo de los tamices y su importancia, ¿no? La verdad es que yo como papá te lo puedo decir, o sea, vale la pena hacerle esos tamices porque es iniciar con el pie derecho e iniciar con todo. Incluso el tamiz visual nos permite hacer el diagnóstico de uno de los tumores más
frecuentes en la etapa de recién nacido, en la etapa neonatal, ¿no? El famoso retinoblastoma, que hallarlo permite pues salvar la vida de los niños, ¿no? Bueno, en este contexto nos gustaría empezar a platicar acerca de muchos mitos del neurodesarrollo. Y tenemos un mito bien arraigado en Latinoamérica. ¿Cómo le ayudo a mi bebé para que camine? Y es muy frecuente que la vecina, el vecino o los abuelos te den el primer regalo que va a limitar el desarrollo de tu bebé, la famosa andadera. Mariana, ¿realmente necesitamos la andadera para aprender a caminar? O sea, ¿realmente es necesario? Digo, yo he de confesar algo. A mí me metieron a la andadera y no recuerdo desde qué edad, obviamente, pero pues mi mamá me platica que desde muy pequeño me metió. De hecho, querían regalarle una andadera a mi hija y yo le dije, no, espérate, no me regales nada. Un día vamos llegando a casa y encuentro una andadera para mi hija. Y digo, o sea, yo no la voy a meter ahí nunca en la vida, ¿no? ¿Es necesaria la andadera? ¿Ayuda en algo? Platícanos al respecto. Y digo, nos reímos mucho al respecto porque justo antes de venir a grabar el podcast estamos platicando también de este tema y pues una serie de historias que nos rodean alrededor de este instrumento del mal, ¿no? Sí, no solo no ayuda, ¿no? O sea, entorpece, ¿no? Ok. Siempre es justo el regalo de la vecina, de la abuelita, para que camine, ¿no? Sí, y se agradece, ¿no? Se agradece finalmente el cariño que le tienen a los nietecitos, porque de eso se trata, de que tú te informes con profesionales de la salud, ¿no? Sí, y justamente el tema de la andadera, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no? O sea, sí se vale preguntarnos, ¿no? De ¿por qué no es buena la andadera? Bueno, porque la andadera, ¿no? No le va a dejar que mi bebé desarrolle un equilibrio, una postura, ¿no? Que muchas veces por meterlos en la andadera se saltan el gateo, ¿no? Porque es como, es que ya quiere alcanzar las cosas, vamos a ayudarle con la andadera, ¿no? Sí, la verdad es que me pasó, no gateé. ¿No? Y aparte, o sea, hace más flojo el cuerpo, ¿no? No mejora la fuerza, no mejora la estabilidad, porque pues el bebé obviamente es dependiente de la andadera, entonces él puede estar cómodamente, flojito, ¿no? Bueno, pues hasta lo decimos coloquialmente, ¿no? Están así como embarrados ahí en la andadera. Los pobres bebés no sostienen a veces ni el tronco y ya los metieron en la andadera, ¿no? Sí, no es tan. Yo creo que cada vez es menos frecuente, ¿no? Menos su frecuente. Uso, qué bueno. Pero sí son los archienemigos del neurodesarrollo. Y además, pues condiciona mayor riesgo de caídas, ¿no? O sea, las caídas son caídas fuertes, ¿no? Generalmente, o sea, caídas de las escaleras, ¿no? O de un lugar de donde el bebé no iba a alcanzar, bueno, como si alcanza, se cae, ¿no? Se puede llegar a atorar en lugares bastante peligrosos, en la cocina, tienen acceso al baño, entonces, no se recomienda para nada el uso de andaderas. Y hablando de cosas que no se recomiendan, el uso de los gimnasios, ¿no? La verdad es que también de los gimnasios para bebé, ¿no? Que justamente son estos arcos, ¿no? Que ponen al bebé tumbado boca arriba y le ponen ahí con sus colgantes. Digo, no es tan malo, pero a veces abusamos y ese es el problema, ¿no? Que tenemos al bebé ahí todo el tiempo, entonces mi bebé pues lo está viendo al techo, muy a gusto, pero ¿qué pasa en la consulta? Empezamos a ver que nuestro bebé está desarrollando plagiocefalia, ¿no? Ya empezamos a ver como que empieza a perder cabello en ciertas zonas, ¿no? Que ya la cabecita ya tiene una forma un poquito más aplanada. Entonces, sí es importante que nos informemos, ¿no? ¿Qué juguetes, qué herramientas podemos usar? Por ejemplo, otra que es importante, los pianitos, ¿no? Que los ponen para que los bebés pateen. ¿No sirven los pianitos? Si abusamos, Ajá. no. ¿Por qué? Porque me tienden a hacer punta los bebés. Ah, ok. Entonces empiezan como a hacer punta para pues llegar a alcanzar el pianito. ¿Cuál es el problema? Cuando se paran, ¿no? Cuando se paran muchos de ellos continúan con este patrón de puntas porque abusamos del tiempo en este pianito. Entonces, sí hay que ver tiempos, qué edad, todo eso es importante que lo Y lo esos gimnasios estáticos que son como brinca, que los embuchacan ahí, ¿sirven de algo o es lo mismo? No, es la misma que la andadera,
¿no? O sea, además, digo, comentando lo del tamiz, pues también se ha visto que el uso de arneses, de andaderas, pues predispone a una lesión en cadera, entonces, no se recomienda. Danos tus consejos para aquellos niños que se empiezan a agarrar de los mueblecitos y favorecer su marcha. Sí, pues primero poner el ambiente lo más seguro posible, Ok. ¿no? Sí es importante siempre comentar a los papás, ¿no? De que tu bebé ya va a empezar a llegar a lugares donde antes no llegaba. Entonces, hay que prepararse para eso, ¿no? Cuidar las esquinas, poner seguros a los cajones, porque les encanta abrir, cerrar, sacar, meter. Pero desafortunadamente, pues eso conlleva el riesgo de que se quede ahí el dedito atrapado o en los contactos, ¿no? Que también les encanta como tratar de meter en orificios pequeñitos ahí el dedito o algo más. Entonces, todos esos deben de estar completamente protegidos para pues que el bebé tenga la posibilidad de moverse libremente, pero obviamente en un ambiente seguro. Wow, la verdad es que muchos caímos en la mercadotecnia, ¿no? Nos dicen, es para bebé y vamos y lo compramos, ¿no? Y a veces nos llenamos de cosas que seguramente muchas de estas pueden representar un peligro. Yo como intensivista pediatra te quiero decir que nos tocó atender muchísimos niños con traumatismo craneoencefálico, con quemaduras que estaban en la andadera, porque sí, es un factor de riesgo para accidentes y accidentes graves, graves realmente. Así que si tienes la intención de regalarle algo a tu nieto o a tu nieta, regálale otra cosa, pregúntale a los papás directamente qué necesitan, ¿no? Claro. Y también platícalo con tu pediatra o con tu médico para definir qué le puedes regalar que pueda ser útil. Y vamos a hablar de un tema. Cuando iniciamos la alimentación complementaria, yo lo quiero relacionar con la alimentación complementaria. ¿Qué programa le pongo a mi bebé en su tablet para que pueda comer? No, pues otro archienemigo del neurodesarrollo, definitivamente estas tabletas, celulares, iPads. O sea, no le puedo Cualquier poner a pantalla. Bluey, a los Paw Patrol o... No, están monísimos y todo, pero no, desafortunadamente pues nos interfiere mucho, nos distrae mucho en el tema, pues en general de la concentración, ¿no? Después se vuelve todo un tema el retiro, ¿no? Sí, sí, El sí. quitarles la pantalla es toda una rebelión, entonces mejor evítenla desde un principio, ¿no? Les crea una adicción así impresionante. Los bebés no tienen nada que hacer frente a las pantallas, ¿no? Digo, o sea, se propone que después de los 2 años, yo siempre les digo, lo que más puedas tenerlos retirado, ¿no? Nosotros crecimos sin pantalla y todo bien, ¿no? Entonces, no le va a pasar nada si a tu bebé simplemente le recoges, ¿no? Todos este tipo de dispositivos. Sí, porque además se ha identificado demasiados factores, o mejor dicho, demasiadas complicaciones, ¿no? Que ocasiona el abuso de las pantallas. Una de estas es el retraso del lenguaje, ¿no? Lenguaje emocional incluso, ¿no? O sea, no saben cómo lidiar con La la frustración, ¿no? frustración, los berrinches, entonces mejor nos evitamos eso desde un principio. Sí, definitivamente es un regalo que yo no le haría a un niño, definitivamente. ¿Y hasta qué edad tú consideras, de acuerdo a lo que has estudiado en neurodesarrollo, ya sería apropiado permitirle ver algún programita a un niño? Pues, digo, mientras no no sobrepasemos a guías, ¿no? La Sociedad Americana de Pediatría, pues sí recomienda que sean 20 minutos a partir de los 2 años. Pero Ok. si somos estrictos, pues cuánto dura una cancioncita, ¿no? O sea, de pronto 20 minutos se convierten en 1 hora y ni cuenta te das, ¿no? Entonces sí tener como muy presente que el tiempo en pantalla corre a una velocidad mayor, entonces sí tener como control de los tiempos. Y una sugerencia que yo le hago a todos los padres en la consulta es que prefieran, si van a utilizar esta carta en su niño mayor de 2 años para entretenerlo un ratito en lo que terminamos de lavar los trastes, de recoger la casa, etcétera, prefieran la televisión a un programa muy, muy definido, que no tenga estos cambios de secuencias tan rápido, que no lo sobreestimule. Y a lo mejor 15 o 20 minutitos le prendo la tele, pero no le voy a dar ni la tablet ni el celular, ¿ok? Eso no hay que olvidarlo. Y bueno, la verdad es que ha sido fantástica esta conversación con Mariana, maestra en
neurohabilitación, ya me lo aprendí. Y me gustaría terminar esta intervención con una secuencia de preguntitas así rápidas, si sí o si no, si tú lo recomiendas o no lo recomiendas, para que nos quede bien claro a todos los que somos papás, a todos también los que son papás primerizos, ¿no? Acerca de cosas que se pueden recomendar y cosas que no, ¿ok? Bueno, así que voy a empezar. Si me trabo, ya saben que es normal en estos episodios de podcast, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Porteo ergonómico. Sí. Mecedoras. No. Gorritos y guantes en recién nacidos. No. ¿En otras edades? No. ¿El casco protector para el niño gateador o el niño que ya camina? No, para nada. La andadera. No, quemarla. Las tablets y los celulares para entretener a los niños con las canciones de Plim Plim. No. Muy bien, así que ahí lo tienen. Hicimos una lista pues muy breve pero muy precisa de cosas que no recomendamos por ningún motivo. Y te quiero pedir en este momento de que nos dejes un comentario, nos dejes tus preguntas acerca del desarrollo de los niños menores de 1 año. Y que si tienes alguna duda o quieres obtener una consulta con la doctora Mariana, vamos a dejar aquí sus redes sociales para que la contactes. Mariana, quiero agradecerte mucho este episodio, que creo que nos dejamos información fantástica para todos los papás y seguramente también para varios médicos, ¿no? Porque desgraciadamente a veces cargamos con muchos médicos, también los profesionales de la salud. Te quiero agradecer mucho y me gustaría que nos dejaras un mensajito final, lo que tú quieras dejarnos como comunidad. Pues lo más importante, ¿no? La detección, ¿no? Detecciones tempranas. No siempre un diagnóstico ya es, ¿no? Lo que nos espera, ¿no? Siempre hay mucho que ofrecer, siempre hay mucho que hacer, pero pues obviamente implica trabajo, ¿no? Entonces sí es mucha dedicación, mucha disciplina, pero cuando empezamos a trabajar, pues ya las mamitas ya se empiezan a motivar, empiezan a ver, bebé ya hace esto, ya hace el otro, entonces si desafortunadamente tienes algún diagnóstico que de pronto es un poco oscuro, bueno, pues a trabajar, ¿no? No nos quedemos de brazos cruzados, siempre hay que dedicarle tiempo, hacer lo máximo para que nuestros bebés pues logren el desarrollo lo mejor posible. Sí, la verdad, quiero comentarles que tenemos varios bebés trabajando con Mariana y nos ha ido muy, muy bien. Ustedes saben quiénes son, les mandamos saluditos. Y bueno, Mariana, pues vamos a despedirnos de nuestro auditorio. Y no olviden sintonizar todos nuestros episodios. Ya estamos también en Spotify, ahí nos pueden buscar. Claro que vamos a tener un desfase de la publicación de esos episodios, pero poco a poco los iremos subiendo. Síganos, comenten, compartan, mándenle este videito, sobre todo los reels que vayan saliendo del gateo, a sus seres queridos que les quieren regalar las andaderas. Pues nos despedimos, Mariana, muchas gracias por haber estado aquí y cuídense mucho y síganos en el podcast Más Allá de la Pediatría.